¿Puede una sola noche cambiar para siempre la vida en una capital europea? Imagina un anochecer común en Kiev. Las luces de los apartamentos se apagan poco a poco. El bullicio de la ciudad disminuye y cada quien se prepara para el descanso tras otro día habitual. Pero de repente, el cielo se ilumina sin previo aviso, rompiendo la oscuridad con destellos cegadores como si la noche quisiera transformarse en día. En cuestión de segundos, el sonido de las sirenas y las explosiones retumba por toda la ciudad. Los mensajes de alarma se multiplican en redes y chats de vecinos, y miles despiertan no por sus despertadores, sino por el estruendo de la guerra. Kiev, en un instante, se sumerge en una nueva realidad, donde la seguridad ya no está garantizada y la rutina desaparece como un espejismo. Esta noche no solo rompió el silencio, destruyó la sensación de que la vida cotidiana era inquebrantable. Cada minuto, la incertidumbre creció. ¿Es esto solo el principio de algo aún más devastador? Lo que está en juego no es solo la tranquilidad de una noche. La seguridad, la rutina y la confianza colectiva pueden derrumbarse en apenas unas horas, transformando la familiaridad en supervivencia. La vida de toda una ciudad puede cambiar para siempre en una noche interminable. Para comprender cómo se desató este asedio nocturno, retrocedamos al primer instante en que todo comenzó a cambiar en Kiev. La tranquilidad nocturna de Kiev, rota en un instante. Así empezó todo. Una noche más en la capital, cuando la rutina dictaba cenas familiares, risas suaves a través de las paredes y la luz tenue de las pantallas, mientras muchos repasaban las redes sociales antes de dormir. Los padres preparaban mochilas para el colegio, otros ajustaban alarmas para ir al trabajo, creyendo que el día siguiente sería uno más dentro de esa costumbre que parecía inquebrantable. Pero el aire confiado de la normalidad se disolvió con la primera sirena. De repente, la calma fue atravesada por un sonido penetrante, seguido casi al instante por una segunda alarma. En cuestión de segundos, ecos de explosiones comenzaron a resonar a lo lejos, y los destellos iluminaron las ventanas como si la noche misma ardiera. Las redes sociales y los chats de vecinos se convirtieron en ríos de mensajes de alarma y preguntas urgentes. ¿Dónde fue? ¿Están todos bien? El miedo se multiplicaba, y la ciudad entera entendía que no se trataba de un incidente aislado. Todo indicaba que la amenaza era masiva, planificada y dirigida a cambiar la vida de millones en ese preciso momento. El riesgo era mucho más que el daño físico. Fue la pérdida súbita de la sensación de seguridad cotidiana. Kiev, de pronto, se encontraba colectivamente en un estado de alerta y miedo, donde cada minuto de silencio resultaba sospechoso y el descanso se volvía un lujo imposible. Pero, ¿qué hizo de esa noche algo tan diferente y crucial para el futuro de la ciudad? Profundicemos en el verdadero objetivo de los ataques y cómo afectaron la vida de millones. No era un simple ataque. Era una operación estratégica contra el corazón mismo de la ciudad, su infraestructura energética. Las primeras horas de la noche demostraron que Kiev enfrentaba algo sin precedentes. Olas sucesivas de drones y misiles llegaron de distintas direcciones, saturando la defensa antiaérea y forzando a los sistemas de protección a operar sin respiro. La intensidad fue abrumadora. Durante largas horas, los ataques se repitieron una y otra vez, no solo sobre Kiev, sino también sobre otras ciudades del país. El cielo nunca estuvo del todo en calma. Cada pausa era apenas un respiro antes de la siguiente oleada, como si el objetivo fuera mantener a toda la población en un estado de máxima tensión. Quedó claro muy pronto que la meta no era simplemente causar daño indiscriminado. El patrón de los impactos reveló una lógica fría y calculada: golpear estaciones eléctricas, subestaciones y los puntos neurálgicos de la red energética. Cada explosión apuntaba a dejar sin luz, sin calor y sin servicios esenciales a miles de personas de un solo golpe. El corte de energía va mucho más allá de dejar una ciudad a oscuras. Significa que el agua deja de fluir en los hogares porque las bombas no funcionan. El transporte público se detiene. El metro, los tranvías,
hasta los semáforos quedan inservibles. Las comunicaciones se apagan, dificultando todo intento de coordinar la respuesta o de tranquilizar a los familiares. Incluso hospitales y centros de emergencia quedan en situación crítica. La vida de millones de personas depende de una infraestructura que ahora se revela frágil. Cuando la energía se convierte en el blanco principal, la ciudad entera se tambalea al borde del colapso. La amenaza no es solo inmediata, es un recordatorio de lo vulnerables que somos cuando lo cotidiano se convierte en objetivo de guerra. Pero mientras la noche parecía interminable, la verdadera prueba apenas estaba comenzando. La resistencia de la gente y la capacidad de los sistemas para evitar el colapso total. La atención de todos se desplazó hacia cómo responderían los ciudadanos y los equipos de emergencia ante este nuevo escenario. ¿Podría la ciudad, bajo ataque, encontrar fuerzas para sostenerse y adaptarse a la oscuridad? Cuando la defensa se agota, la ciudad entera siente el peso de la incertidumbre. Las fuerzas de defensa antiaérea trabajan al límite de sus capacidades, con equipos en constante alerta y turnos interminables. Cada interceptación en el cielo significa un misil menos en los arsenales, y reponer este tipo de municiones puede tardar semanas, incluso meses. La presión recae tanto en la tecnología como en las personas que, noche tras noche, sostienen la delgada línea entre el caos y la supervivencia. El costo de cada noche de ataques no se mide solo en daños visibles, sino en el desgaste de quienes operan los sistemas de defensa. Los ojos rojos de los operadores, las decisiones que deben tomarse en cuestión de segundos, y la conciencia de que cada error puede ser fatal, dejan huellas profundas. Los recursos humanos y técnicos se ven cada vez más estresados, con el temor constante de que en algún momento no haya suficiente para responder a una nueva oleada. Pero el efecto no se limita al frente militar. El miedo y la incertidumbre se expanden por la ciudad, tocando cada rincón, desde los hospitales hasta los hogares más alejados del centro. Aunque algunos barrios no sufran daños directos, todos comparten la misma pregunta silenciosa. ¿Cuánto más podremos resistir? La sociedad enfrenta un desgaste emocional que crece con cada alarma nocturna y cada mensaje de alerta. El insomnio se convierte en norma. La fatiga colectiva comienza a notarse en las calles y en las aulas. Conversaciones cotidianas giran en torno al próximo ataque, y la esperanza de volver a la normalidad parece alejarse con cada noche de tensión. Entre la población, la moral fluctúa peligrosamente. Los más optimistas se esfuerzan en mantener el ánimo, pero la repetición de ataques prolongados erosiona la confianza en la protección y en el futuro. El riesgo más grande ya no es solo físico, sino la posibilidad de un quiebre psicológico y social, cuando la fuerza para resistir se agota y la rutina de la guerra se impone sobre la vida misma. Frente a recursos limitados y una amenaza constante, la pregunta se hace más urgente. ¿Puede una ciudad resistir indefinidamente bajo asedio, sin quebrarse por dentro? Sin embargo, en medio de esta tensión extrema, la experiencia deja lecciones inevitables. Analicemos cómo Kiev y otras grandes ciudades pueden prepararse mejor para el futuro y fortalecer su resiliencia ante desafíos semejantes. Cada noche difícil deja enseñanzas para la supervivencia y la solidaridad. Lo primero que nos demuestra una noche como esta es que los sistemas de defensa, por avanzados que sean, no bastan sin la cooperación de la ciudadanía. Las alarmas más efectivas son aquellas que todos escuchan y comparten, y la seguridad de un barrio depende tanto de la tecnología como de la unión entre vecinos. Las redes vecinales y la información en tiempo real se convierten en auténticos salvavidas. Cuando los mensajes circulan rápido, cuando alguien avisa a los demás de un refugio abierto o de una zona en riesgo, aumentan las probabilidades de sobrevivir. La solidaridad, a veces anónima, teje una red invisible que sostiene la ciudad cuando la infraestructura falla. Esto revela la necesidad de prepararnos, no solo como individuos, sino también como comunidades. Contar con linternas, agua y cargadores portátiles es tan importante como saber a quién acudir o cómo actuar cuando todo lo conocido se detiene. La preparación mental es otra clave.
El estrés y el miedo pueden ser tan debilitantes como la falta de electricidad. La resiliencia urbana empieza en lo colectivo, pero también en la calma interior de cada persona. Así, la guerra deja de ser solo un asunto de fuerzas armadas y se convierte en un examen de resistencia social y psicológica. Cada noche bajo ataque prueba los límites de nuestra capacidad para adaptarnos y no rompernos. Al final, la moral y la cohesión social pueden ser tan decisivas como un escudo antiaéreo. Ignorar estas lecciones significa arriesgarse a repetir el sufrimiento. Una sociedad que no aprende de sus noches más oscuras se hace más vulnerable y su futuro más incierto. Pero ante tanta presión, surge la gran pregunta: ¿esto es apenas el inicio de desafíos aún mayores? En la próxima parte veremos cómo esta noche redibuja el horizonte de la ciudad y de todo un país. ¿Cuántas noches como esta puede soportar una ciudad? Kiev ya no es la misma después de una noche en la que la oscuridad y el miedo asediaron cada rincón, donde la rutina fue reemplazada por el estruendo de explosiones y la incertidumbre se instaló en cada hogar. Estas noches no solo apagan las luces, apagan la sensación de protección, de normalidad, de que la ciudad puede resistir cualquier cosa. Cada nuevo ataque deja heridas invisibles en la mente colectiva, mientras la vida cotidiana se convierte en un acto de coraje. Porque cuando la energía falla, no es solo cuestión de no tener luz. Se detiene el agua en los grifos, los ascensores se quedan inmóviles, el transporte se paraliza, caen las comunicaciones y hospitales luchan por salvar vidas en condiciones extremas. La ciudad se ve obligada a redefinir lo esencial, apoyándose en la solidaridad y en la esperanza de que lo peor pasará pronto. La verdadera batalla no es solo por la infraestructura, sino por la resistencia interna de las personas. Cada noche bajo ataque es una prueba. De la capacidad técnica del sistema de defensa, sí, pero también de la fortaleza emocional de millones de habitantes. La resiliencia empieza en la mente y el corazón de quienes se niegan a ceder ante el terror y la fatiga. La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo puede una sociedad resistir este pulso constante? ¿Dónde está el límite entre aguantar y quebrarse? La respuesta a estas preguntas determinará si el futuro de la ciudad será el de la resistencia o el del colapso. Por eso, ahora más que nunca, es momento de reflexionar y dialogar. ¿De qué está hecha la resiliencia urbana en el siglo XXI? ¿Cómo se protege una ciudad, no solo físicamente, sino también espiritualmente, cuando la guerra apunta a su corazón cotidiano? La historia de Kiev es hoy espejo para otras ciudades. Su lucha es nuestra lección compartida. La resiliencia es un viaje colectivo que comienza dentro de cada uno.